Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenidas, bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, un Museo Nacional Thyssen-Bornemisza que en colaboración con TVA 21, el Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, presenta encuentros, obras de la colección TVA 21, un montaje especial que propone un diálogo entre la recién reinstalada colección de arte moderno del museo y más de 25 obras de la colección TVA 21, que por cierto os invitamos desde ya a escuchar ese capítulo especial donde tuvimos ocasión de descubrir el enorme trabajo que se lleva a cabo desde TVA 21. Ahora sí vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas de hoy, invitadas de excepción, como siempre acostumbra ser, y entre ellas están repetidoras, como es el caso de Paloma Larcó, jefe de conservación de pintura moderna del Thyssen. ¿Cómo estás, Paloma? Hola, ¿qué tal, Edu? Encantada. Pues nada, un placer de nuevo que nos encontremos aquí. También repite Soledad Gutiérrez, conservadora jefe de TVA 21. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Y hoy, pues de estreno, una artista que tendrá mucho que decir en lo que precisamente pretendemos contar hoy, que es Regina de Miguel. ¿Cómo estás, Regina? Muy bien, muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotros. Un placer que nos acompañes. Pues vamos a un poco a sentar las bases, vamos a descubrir exactamente de qué trata esta propuesta. Quedaros con ese concepto, propuesta de esta experiencia, de este encuentro. Nunca el título de esta propuesta pues tuvo tanto significado como el que estamos a punto de descubrir. Paloma, Soledad, vamos a contar qué inspiró exactamente esta colaboración entre el Museo Thyssen y TVA 21 para pues precisamente esta propuesta, encuentros, obras de la colección TVA 21. Empezamos contigo, Paloma. Bueno, la colaboración del Museo Thyssen con TVA 21 viene ya de hace varios años, pero siempre centrada en proyectos expositivos, en las salas de exposición, como una exposición temporal, con un argumento, con un artista, con un discurso dedicado que ellos deciden y que nosotros albergamos, ¿no? Esta colaboración de ahora, de encuentros, tiene una peculiaridad, y es que hay una serie de obras de la colección TVA 21 que se han introducido dentro de nuestras salas de la colección permanente de pintura moderna, creando como unas nuevas experiencias para nuestro público, enriqueciendo los contenidos de las salas, y ha sido decidido en un momento perfecto porque la colección de pintura moderna en varias fases se ha reinstalado desde su ubicación anterior en la planta baja a la planta primera. También me gusta recordar que hemos pintado las paredes de blanco, que no era antes así, antes estaban rosas, mucho más adecuado ahora para el arte moderno. Y bueno, en esta nueva recolocación que hemos dado mucho énfasis a determinados contextos, se quedaban un poco como sin completar, sin dar voz a determinados artistas contemporáneos. Y ahí entra la colección TVA 21. Ha sido un perfecto complemento. Y estas obras enriquecen lo que nosotros queremos contar con la colección. Aparte de que es una selección de obras magníficas, ¿no? Que eso nos contará más Soledad. Pero desde el punto de vista del museo, lo que hemos tenido interés es en enriquecer nuestro discurso expositivo, dando prolongación a esta continuidad, por otro lado, del coleccionismo Thyssen a través del TVA 21 y la persona de Francesca Thyssen, que sigue coleccionando como hizo su padre, hizo su abuelo, pero con obras contemporáneas, que eso la colección del museo carece. Claro, una propuesta, como decíamos, diferente, con este enfoque innovador de esta adaptación, de este encuentro precisamente de ambas colecciones. Soledad, entiendo que la propuesta, como decíamos, ya solo por lo poco que estamos hablando, yo creo que se propone por sí sola, pero en todo caso, ¿cuáles son esa elección de obras que se ha llevado a cabo para que haya este encuentro? Y evidentemente, y en primer lugar, por favor, cuéntanos qué os pareció pues llevar a cabo esta propuesta.
Bueno, yo creo que un poco siguiendo con lo que decía Paloma, la propuesta fue casi un sueño hecho realidad, ¿no? Desde TVA 21 hay unas líneas de trabajo que, como bien comentabas, hablamos ya con anterioridad, ¿no? Tenemos un compromiso para trabajar con artistas, para que sean los artistas y las artistas las que nos ayuden a generar nuevas narrativas sobre los problemas más vigentes y más urgentes de nuestro tiempo. Pero también es cierto que hay una misión que subyace a todo ello y que parte un poco de la labor de Francesca Thyssen-Bornemisza, la fundadora de TVA 21, y digamos que casi nuestro motor y nuestro impulso, ¿no? Que es el deseo de continuar y trascender el formar parte de la cuarta generación de una familia de coleccionistas, ¿no? Y entonces siempre con nuestras exposiciones, que son nuevos encargos, nuevas producciones, siempre hemos deseado establecer un diálogo con el museo. Somos conscientes de que estamos exponiendo en un museo nacional que tiene una colección que es única porque es un recorrido por la historia occidental del arte contemporáneo y precisamente desde TVA 21 siempre hemos intentado poder aportar nuevas miradas, nuevas perspectivas a esa historia occidental del arte, ¿no? Y hacerlo desde la práctica artística contemporánea. Entonces, cuando Guillermo Solana y Paloma en concreto nos propusieron el ponernos manos a la obra, pues claro, fue como, bien, vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a complementar o añadir abrir ventanas, ¿no? Yo digo que el arte contemporáneo nos abre ventanas a otras historias, a otras miradas, y precisamente yo creo que es lo que hace esta idea de encuentros, ¿no? No es decir, esta obra habla con la otra, si nosotros te proponemos esta pieza que va a venir a esta galería y que te va a hacer mirar de otra manera, ¿no? Cómo ocurren las cosas, cómo se pueden pensar. Y bueno, yo creo que ese ha sido un poco el principio de un trabajo conjunto que ha sido, la verdad es que muy satisfactorio. Yo creo que por lo menos desde la parte de TVA 21 ha sido también muy, muy bonito, ¿no? El proceso de encontrarnos con Paloma, el ver también cuáles eran escuchar las propias necesidades del museo, que por eso siempre hablamos de una propuesta, de una intervención, de un montaje especial, porque no es una exposición en el sentido de TVA 21 llegando y proponiendo un recorrido por las salas, que hayamos cambiado todo el recorrido, toda la presentación, todos los fondos, ¿no? Como la selección y cómo están expuestos, que eso es un trabajo que se hace desde la colección del museo y que en el fondo nos acomodamos a unos ejes temáticos, a unas líneas de trabajo y a partir de ahí, de la propia necesidad del museo, vamos abriendo huecos, ¿no? Y yo creo que ahí, Paloma, eso es lo que es bonito, ¿no? El ver esos espacios que estaban abiertos, esas que muchas veces también nosotros hablamos de grietas, ¿no? Esas grietas que había no grietas en un sentido figurado, que había en la propia presentación del museo y en la que nosotras podíamos aportar algo. Y eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Así se construye un poco el inicio del proyecto. Sí, totalmente. Y además quiero desde luego insistir en lo que ha dicho Soledad, de que ha sido un trabajo de colaboración impecable y muy enriquecedor para las dos partes, ¿no? Porque en los anteriores proyectos, TV21 venía aquí con su proyecto, lo exponía en las salas de la exposición y digamos que la interacción no era tan evidente. Ahora ha habido muchas conversaciones previas sobre qué era lo más adecuado, qué no, cuál es el contenido de esta sala y qué es la obra que podíamos a lo mejor incluir para que enriqueciera el resto. Yo, desde luego, para mí ha sido una experiencia fantástica y espero que esto se materialice en una experiencia todavía más enriquecedora para los visitantes, que al final es para los que estamos haciendo esto, ¿no? Tenemos, además, yo creo que, y quiero también decirlo, nuestro perfil, si se puede hablar de perfil de visitantes, es como es, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchos proyectos educativos con niños, tenemos muchos grupos de adultos, tenemos muchos turistas, pero también nos falta a veces un rango de público más joven. Y esto quizás va a favorecer eso, ¿no? Que la gente joven que está más próxima al arte contemporáneo pueda ver el arte moderno más clásico con otros ojos. Y yo espero que esto ocurra. Es también otro de los muchos objetivos de este proyecto.
Desde luego, y en esa coherencia artística que no es llegar y colgar. Yo creo que ahí también tuvimos ocasión, incluso Paloma, que nos contaras que tuvo su miga el tema de encajar estas obras para que hubiera este encuentro entre ambas colecciones, cosa que evidentemente supone un reto y una motivación, como es muy lógica, también en esta propuesta, como decimos, atrevida y que de alguna forma, pues como decíamos, ¿no? Descubre y redescubre el arte contemporáneo para muchos, para entendidos o no, todos ellos interesados en aprender y disfrutar, como también pues de la obra de la artista que hoy nos acompaña, Soledad, que si puedes, por favor, nos puedes presentar a la obra de Regina de Miguel. Bueno, Regina de Miguel es una artista con la que hemos trabajado desde TVA 21 bueno, llevamos ya, así pensándolo, ya 2 o 3 años trabajando juntos. Un ratito. Un sí. ratito, ¿no? Y eso es un parte de esas trayectorias, ¿no? Que iniciamos con compromisos a largo plazo, muchas veces compromisos que no sabemos que van a ser a tan a largo plazo, pero que te vas enganchando a una práctica, a una forma de ver, ¿no? Y a partir de ahí, con Regina produjimos una pieza muy bonita que yo os invito a ver en el Stage, que es la plataforma digital de TVA 21, y que era un canto, ¿no? Un canto minero, flamenco, bueno, a partir de una serie de proyectos y con la idea de un proyecto que estaba ubicado en Río Tinto, que es una mina en la región de Huelva, corrígeme si no En me Huelva. en Sí, correcto. Huelva, Correcto, sí. que es una mina con una tradición obrera, con una tradición histórica. Río Tinto es una de las principales compañías británicas de extracción de mineral que viene a España y cuenta toda la historia. Es muy bonito porque en ella se mezcla la ecología crítica, se mezcla también un pensamiento político muy fuerte. Y es una pieza que empezamos como una pequeña comisión, como un pequeño encargo, como os decía, con esa pieza de audio, y que ahora estamos trabajando con Regina en convertirla en la película que ella siempre pensó que iba a ser. Y es que el trabajo de Regina, y es simplemente a modo de introducción, y ya le dejo a ella que nos cuente un poquito más y luego podemos ubicarlo en la exposición, es un trabajo que no solamente lo que vamos a ver en encuentros son unos dibujos, es un óleo, pero realmente su trabajo es muy complejo en el sentido de que ocupa o habita muchos formatos, ¿no? Es un trabajo textual que luego se convierte en un trabajo fílmico, que hay un pensamiento crítico, teórico y muy importante asociado a él, y que luego también se manifiesta pues en acuarelas, en muchas formas, que eso también es algo que es muy, muy propio de la práctica artística contemporánea, ¿no? El no decir yo soy pintor, ¿no? Yo soy, o sea, yo soy director de cine o yo hago películas, no. Eso ya está pasado. Nosotros, ¿no? Sí. Cuando hablamos con un artista, es un artista que puede utilizar muchos lenguajes o puede buscar los lenguajes que responden al proyecto que está realizando. Y eso es un poco en encuentros, el encuentro, y ahora eso sí que le dejo a Regina que nos cuente también su perspectiva del encuentro, es un encuentro de una serie de pinturas que de alguna manera se relacionan con esta serie de la que hablo, pero que tienen su vida propia. Y ahí yo ya, Claro. teniendo a Regina, ¿qué voy a decir yo? Por supuesto. Regina, cuéntanos por alusiones y aparte también exprésanos qué supone para ti también formar parte de esta propuesta entre pues todo lo que de alguna forma te ha introducido Soledad. Adelante, por favor. Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias, en general a todo el contexto, tanto de TVA como Museo Thyssen. Es una situación realmente única y excepcional, de verdad, y ahora os explicaré un poco por qué lo expreso de esta manera, no es un simple convencionalismo. Y nada, bueno, la introducción que ha hecho Soledad es realmente muy, ¿no? O sea, como resume muy bien, ¿no? El por qué de pronto estoy aquí ahora con vosotros y cómo inicia un poco todo este periplo y nuestra relación. Pero sí, como continuando un poco por lo que ella planteaba, es verdad, o sea, yo soy una artista que vengo trabajando desde el principio con múltiples formatos, de una manera, tengo que reconocer, como un poco desprejuiciada y un tantito no como diletante, bueno, sin ser experta absolutamente en nada, pero que me parece que esa es una de las ventajas que tiene, ¿no?, dedicarse al arte, ¿no?, que es precisamente la antiespecialización, ¿no?, y es aventurarse en campos, en formatos, desde una vocación experimental.
y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues como ella estaba explicando, ¿no? En estos momentos es verdad que estoy sobre todo centrada en un proyecto de ensayo audiovisual que sigue un poco una estela de trabajos anteriores que se han producido también en territorios geopolíticos muy connotados por diferentes procesos, pero que tienen que sobre todo que ver con violencia sobre los territorios y los cuerpos, ¿no? Anteriormente he trabajado pues, en el desierto de Atacama. Es verdad que lugares que son como bastante paradigmáticos, que son como bastante miopoéticos, o sea, como que te interpelan realmente, ¿no? O sea, que tienen como una capacidad narrativa particular, que tienen una capacidad, digamos, discursiva propia, pero pues como estaba explicando esta mañana, ¿no? En la primera presentación que hemos hecho, sucedió que yo venía de trabajar en un contexto muy duro, como es la selva del Chocó colombiano, en el tapón del Darién, que le llaman, ¿no? En la parte de Quibdó. Es un lugar, bueno, donde hay, y toda la cuenca del río, que es un lugar en el que hay unos procesos de violencia muy fuertes, que tienen que ver con racismo, que tienen que ver con narcotráfico, que tienen que ver, bueno, con una cantidad de conflictos que están encadenados de cientos de años desde el momento en el que se produce la colonización española, porque el lugar es, bueno, es un lugar de población afro, que sufre todo el racismo sistemático, no solamente desde la época colonial española, sino desde la contemporaneidad, etcétera. Yo venía de trabajar ahí y regreso y de pronto pandemia y ¡pam! Y encierro. Y entonces hay un momento en el que, bueno, tienes que buscar refugio y tienes que buscar unos lugares en los que te encuentras, bueno, como haciendo unos procesos también de sanación, no solamente con lo que estaba pasando con el propio COVID, sino además también de los lugares en los que yo venía que me resultaban bastante traumáticos. Entonces, en ese proceso de búsqueda de salidas, ¿no? También a unas facetas creativas que son inherentes, ¿no? A mi carácter y a mi personalidad y a mi manera de estar en la vida, pues empecé, como decía, ¿no? A navegar y a sumergirme en estos imaginarios del surrealismo, del realismo fantástico, de la ciencia ficción, que siempre es verdad que había estado presente también en mi trabajo, y a hacerlos muy grandes y a darle muchísimo espacio, y ahí como animarme también a escribir. Y entonces salieron una serie de relatos de ciencia ficción de los que empezaron a derivar, ¿no? Pero como en compañía, una serie de pinturas. Evidentemente, yo creo que como muchas de las mujeres de mi generación hemos buscado referentes en las mujeres que han estado antes que nosotras y que han sido invisibilizadas. Y hemos sentido que parte de nuestra misión era tomar relevo de esas mujeres que han sido muy importantes en nuestra educación y en nuestra formación, porque nos han servido como ejemplo y como pioneras. Y evidentemente, ¿no? Como trabajar desde esos lugares, más allá que, bueno, evidentemente tú puedes admirar muchísimo, no sé, la obra de un Magritte, o puedes, pero bueno, me va a llegar siempre muchísimo más, ¿no? La vida y la obra de una Leonora Carrington o de una Remedios Vado o de una Maruja Mayo, ¿no? Y teniéndolas como muy presentes, ¿no? Como en unos altares particulares, como tengo a muchas otras autoras, empecé a proceder, ¿no? Con estas pinturas. Así que, bueno, para no alargarme más, lo que sucede es que yo siento que existe un hilo conductor de unas ancestras que de alguna manera me iluminaron a su forma, ¿no? Con su testimonio y con su obra, y con todo lo que han dejado, ¿no? Para las generaciones que estamos aquí, para trabajar. Y sinceramente hoy sentí algo muy especial cuando llegué a la sala y las vi en compañía de esas obras que tranquilamente tienen como un siglo, pero que sí que se siente como hay una especie como de cable tensor, ¿no? Como de cable conector, como de beta que une unas cosas con las otras. Y porque la contemporaneidad no se construye, pero ningún pensamiento contemporáneo, no solamente las formas artísticas, sino cualquier forma de pensamiento y conocimiento, sin tener en cuenta la memoria y sin tener en cuenta el pasado, ¿no? Y sin construir desde un presente teniendo en cuenta el pasado,
con una proyección de futuro, ¿no? Es como así construimos el lenguaje y, y bueno, básicamente esa es un poco, ¿no? Como la sensación que yo he tenido hoy en sala. Y además, ya como para concluir, la importancia, claro, de que haya una obra que no es únicamente realizada por hombres, que es, yo creo que algo que hace, bueno, que aporta, ¿no?, otro aire, desde luego, a la colección. Desde luego, muy interesante precisamente lo que comentas de esas sensaciones que tú recibes al ver, evidente ya, no solo como artista y estar al lado de estas otras obras de tantísimo tiempo, que ahí pues evidentemente es una sensación que solo tú vives en exclusiva, como es muy lógico, pero también para todos aquellos visitantes, ¿no?, que también reciben este punto emocional de esta propuesta, de este encuentro de arte contemporáneo. Paloma Soledad, empecemos contigo, Paloma, que al final es un poco de lo que se trata, ¿no?, de que se viva esta experiencia, de que se redescubra el arte contemporáneo y que se le ponga a la par el arte contemporáneo histórico con el actual, quizá. Sí, yo pienso que lo que ha dicho Regina es muy pertinente, o sea, y eso también lo tenemos en cuenta nosotros en nuestro discurso expositivo. Por muy radical que sea un lenguaje, por muy vanguardista que se quiera ser, siempre hay un trasfondo del pasado, una huella. Y esto, bueno, pues creo que cuando vas un paso más allá y te pones en el presente, no cabe duda de que estas obras se integran muy bien, tienen preocupaciones muy similares con soluciones diferentes, porque el lenguaje es diferente, las técnicas son diferentes, pero las preocupaciones ves que hay una cierta continuidad, que hay una cierta, que el ser humano, al fin y al cabo, que es un poco lo que los artistas nos enseñan, ¿no? La manera de ver el mundo por parte del ser humano, que muchas veces descubrimos a través del arte, pues tiene unas líneas de preocupaciones que se continúan en el tiempo. Y esos ritmos históricos también nos dan soluciones de futuro, ¿no? O sea, yo creo que bueno, pues esa frase típica de que no hay ni pasado, ni presente, ni futuro en el arte es uno, y aquí lo que vamos a ver es diferentes maneras de afrontar esos problemas con técnicas y lenguajes muy diferentes, pero al final hay una cierta continuidad. Y también quiero insistir en que o sea, la colección TVA 21 ha venido con esta selección de obras a complementar el discurso de la pintura, de la instalación de pintura moderna del Museo Thyssen, y añadir muchos contenidos, pero una de las cosas que esta exposición añade es la presencia de mujeres artistas. Claro. La colección nuestra tiene pocas mujeres, tenemos algunas en el siglo XX sobre todo, pero nada comparado con el mundo contemporáneo, en donde la mujer ya está perfectamente integrada. Entonces hay muchas mujeres contemporáneas, artistas, no solamente Regina, sino yo casi diría que hay mayoría de mujeres entre los artistas seleccionados. No lo he contado porque a mí no me gusta cuantificar la presencia de la mujer. Yo siempre digo que hay que poner en valor y valorar a las mujeres artistas, porque hay maneras también de ver que nos dan otras perspectivas muy significativas. No sé si tú, Soledad, estás de acuerdo. Seguro que sí. Adelante, Soledad. Sí, o sea, una de las cosas estaba pensando mientras que lo decías, y es cierto, hay más mujeres artistas en la selección que hombres, ¿no? O personas, bueno, que también ahora mismo ya casi muchas veces a mí me resulta difícil pensar en términos de hombres y mujeres, ¿no? Que Ya. como que ya estamos en otro momento, ¿no? Eso ya, bueno, Sí. pero todavía es importante. También es cierto que hay que reconocer que todavía hay que seguir construyendo en esa línea. Y sobre todo yo siguiendo un poco con la línea de lo que comentaba Regina y lo que ha añadido Paloma, yo creo que
La razón o una de las razones para venir a ver este montaje especial o para ver esta intervención, ¿no? Es precisamente el añadir capas. Y yo creo que eso es una de las riquezas, ¿no? El que va añadiendo diferentes capas, diferentes lecturas y que esa colección que es permanente y que venimos a ver y que en el fondo hay una familiaridad muchas veces con ella, aunque haya cambiado de planta y aunque las presentaciones sean diferentes, el añadirle una mirada contemporánea o el continuar, ¿no? Ese hilo de la propia colección que continúa hasta el siglo XXI, el llevarla hasta el siglo XXI también hace que miremos al pasado, que miremos al futuro de otra manera, ¿no? Yo lo pienso y eso es uno de uno de los encuentros que nos gusta especialmente o que nos sentimos especialmente satisfechas, que es el de en la primera sala de la exposición, ¿no? En la sala 30, que son los encuentros transatlánticos, que es una pieza que se incluye una pieza de Brad Kalhammer, que Brad Kalhammer es un artista nativo americano de los indios americanos, ¿no? Es una sala en la que fundamentalmente lo que tenemos es la revisión por parte de artistas europeos o gente que iba a Estados Unidos de esa cultura, de esa idealización, ¿no? También cómo se retrata a la cultura india o la cultura nativa americana. Y el tener la voz de un nativo americano hablando desde el lenguaje, ¿no? O recuperando el lenguaje de los dibujos de libro, de los ledger drawings, que es la práctica de dibujo típica de los nativos americanos, de los indios, de las diferentes tribus americanas. Yo creo que es fundamental porque dices, muy bien, hay esta representación, que es un tanto una representación romantizada, idealizada, y dices, y tenemos a alguien que nos puede hablar desde ese lugar, ¿no? Ese tipo de encuentros yo creo que son muy interesantes y que son que realmente es lo que a la gente le va a motivar. Y a mí me ha gustado, y una cosa que ha dicho Guillermo Solana esta mañana y que yo creo que hemos experimentado cuando estábamos montando, porque el montaje lo hemos hecho con las salas abiertas, ¿no? Entonces, porque no puedes permitirte el lujo de cerrar, que como dice Paloma, no nos podemos permitir el lujo de cerrar una planta de la colección, también por respeto a los propios visitantes. Y es la curiosidad, ¿no? O sea, y eso, Paloma, igual puedes también contarlo tú, la curiosidad que provoca a la gente esas obras, ¿no? Sí, durante una semana que hemos estado montando las obras, bueno, hemos ido cerrando zonas parciales porque a veces, pues por motivos para un poco también de respeto a los técnicos que estaban montando, pero las obras, según íbamos colgándolas o instalando las esculturas, se quedaban a la vista, sin luz, sin iluminación, con unos carteles diciendo estamos instalando, estamos en proceso de instalación y sin cartela identificativa. Y ibas por las salas y te dabas cuenta que la gente casi a las obras que más miraba eran estas obras anónimas que en el fondo no sabían ni de quién eran y que les producía muchísima intriga y curiosidad. Y de hecho yo acabé hablando con un extranjero que acabó siendo americano delante de la obra de Kalhammer que está mencionando Soledad y le estaba haciendo foto a la firma para luego seguir investigando sobre este artista. Entonces, bueno, yo creo que lo que he dicho antes, nosotros tenemos un público que hay que agitarlo y enseñarle más cosas y provocar su curiosidad para tener una experiencia diferente. Y estas obras han creado expectativas incluso cuando estaban a medio montar. O sea que yo creo que ahora, cuando ya abrimos, las obras están perfectamente instaladas, con la iluminación y las cartelas, pues yo creo que va a ser una experiencia única. Regina, qué importante es precisamente, ¿no?, desprender ese interés por lo desconocido, por lo nuevo, por descubrir en este caso, ¿verdad? Bueno, a ver, yo es que, como decía antes, ¿no? Soy un poquito kamikaze, ¿no? En la cuestión también muchas veces, ¿no?, de la producción de formas de conocimiento, pero me doy cuenta que una de las claves de construcción
de pensamiento para el futuro es el trabajar de forma holística y colaborativa dentro de todas las instituciones y en esto englobo absolutamente todo. Yo creo que la separación y la compartimentación de saberes ha sido un lastre enorme que planteó la modernidad, pues por cuestiones utilitarias y porque les venía bastante bien, porque capa bastante la capacidad de pensamiento, ¿no? La capacidad crítica, digamos más bien, pero el darnos cuenta. Bueno, pues mira, como estábamos diciendo antes, ¿no? Que no, Paloma lo decía muy bien, ¿no? Que por muy vanguardista, muy rupturista, si no tienes en cuenta, ¿no? Todo lo que te precede, pues difícil va a ser, ¿no? Que hagas de pronto como una aportación que realmente tenga un sentido, ¿no? Para tu cultura, para tu civilización, si no tienes en cuenta también lo que no has tenido en cuenta como civilización con respecto a otras culturas y civilizaciones. O sea, esta cuestión como de tener una mirada como de retrovisor más, otra como un poco más telescópica, ¿no? Hacia el futuro, creo que es una tarea colectiva al fin y al cabo, ¿no? Es algo que tenemos que hacer y plantearnos entre todos. Y bueno, y evidentemente con todo eso, poner muy en valor la importancia de la creación y del arte contemporáneo como herramienta revolucionaria. O sea, no se nos puede escapar el pensamiento imaginativo porque es una gran arma de resistencia, es una gran arma crítica y es una herramienta constructiva que además nos enseña a todos, a artistas y a no artistas, a educar y entrenar la mirada, ¿no? Y la mirada también interior y la forma, ¿no? de construir hacia adelante. Y yo, eso, como decía, no reiterando, creo que es absolutamente una tarea colectiva, ¿no? Desde todos los agenciamientos, todas las instituciones, desde todos los lugares que sean posibles. Y bueno, y este es un ejemplo, desde luego. Ahora, más que una tarea colectiva, os voy a pedir una tarea individual. Y es que me gustaría que una a una me destacarais un encuentro que os haya generado, pues bueno, alguna sensación especial. Evidentemente, toda la propuesta en sí, evidentemente, es más que interesante, ¿no? Pero dentro de esas sensaciones que estamos hablando aquí, de pasear entre esta propuesta que estamos hoy planteando, Soledad, empezamos contigo. ¿Qué encuentro te ha generado, pues bueno, una sensación especial, por decirlo de alguna forma? Bueno, es que eso es difícil, ¿eh? Además es una posición tener que elegir uno. Pues mira, hay dos cosas que me han producido una sensación especial. Una, por ejemplo, es ver las vasijas de Bei, que es una pieza de la colección de 2006 que yo no había visto nunca físicamente instalada, porque es una pieza que es muy única y que, bueno, solo se instala en ocasiones especiales. Y, por ejemplo, verla en el contexto del pop americano, ¿no? Desde una revisión, desde una crítica muy profunda que se hace Ai Weiwei a la cultura china y una crítica muy profunda que hace el pop a la propia cultura americana, ¿no? Me parece que además, en este momento en el que geopolíticamente se están redefiniendo los bloques, tiene mucho interés y bueno, y especialmente la obra es una obra que me parece que tiene una belleza muy, muy especial y muy mágica, con lo cual es una invitación. Y luego me ha gustado mucho también, o me ha resultado muy interesante el encuentro que hace una pieza que acaba de entrar a formar parte de la colección, que es una pieza de Álvaro Urbano, que es una instalación, y aquí además entramos en el juego de formatos diferentes, ¿no? Y de cómo los conceptos tradicionales, ¿no? La naturaleza muerta, esos bodegones, esas pinturas de flores, como muy de bodegón de la historia del arte, cómo se reinventan y cómo se rehabitan, ¿no? Desde la práctica artística contemporánea, pues en este caso a través de una instalación en la que se mezclan de Álvaro Urbano, en el que es una pieza escultórica instalativa, porque habitan el espacio en el que existe, ¿no? En relación a una pintura de Beckmann. Y eso, por ejemplo, ese encuentro a mí me gusta especialmente. Es una pieza que me ha gustado mucho verla y instalada en este contexto me parece que tiene mucho sentido. Somos conscientes que la elección no es fácil, pero sí que de alguna forma ejemplifica lo que podemos ver, las sensaciones que podemos recibir. Yo creo que eso lo demuestra todo. Paloma.
Aquí tenéis que pasar todos por lo mismo, ¿eh? No hay excepción. Bueno, como ya ha habido muchas menciones, hemos hablado mucho de Regina, que es un estupendo diálogo con el surrealismo. Hemos hablado de Karl Hammer con toda esa arte estadounidense o euroamericano del siglo XIX y un nativo. Pues yo quiero hacer un poco una selección de un encuentro con una parte muy importante de la colección, que es el expresionismo alemán, y que en la nueva distribución de la colección moderna está compartimentado en varios temas, ¿no? El paisaje, el retrato, la figura humana, la ciudad, las flores. Y en la sala de la ciudad, en donde los expresionistas alemanes pues nos están dando una visión bastante apocalíptica y crítica de esa sociedad moderna que ha creado unas ciudades llenas de injusticias y de todo tipo de corrupción, aparece una escultura bellísima de unos edificios de Berlín de la artista Isa Gensen, que además para mí ha sido un descubrimiento. Tengo que confesar que para mí muchos de los artistas que estamos exponiendo ya eran conocidos, son grandes figuras, otros para mí eran bastante desconocidos, como por ejemplo esta artista que hace un cuestionamiento un poco de toda la especulación urbanística de la ciudad de Berlín a través de una pieza preciosa hecha como con cristales, que emana luz y que dialoga de una manera increíble con estas ciudades apocalípticas que se desmoronan por parte de los alemanes. Y como Soledad ha elegido dos, pues yo también. Muy bien. En la parte final, sí. A mí me gusta especialmente, yo soy una gran admiradora de Tracey Emin, una artista británica que además hace mucha referencia al arte moderno en sus recuperaciones de Schiele o de Munch, pero que nosotros exponemos de la colección TVA 21 un neón en el que está hablando de, bueno, también es una artista que reflexiona mucho sobre su vida privada, sobre todos los cuestionamientos de lo que es privado y lo que es público, y que, bueno, que está francamente bien integrada en la sala pop. Y ahora sí, Regina, cuéntanos. Bueno, yo la verdad es que no me pienso mojar en elegir a nadie. Lo siento si también me lo es una respuesta válida, no os lo había dicho si antes me lo a las permitís, dos. porque precisamente, a ver qué os parece, pero yo encuentro realmente de lo más interesante la ruptura con el formato pared, que es lo que viene a proponer en general el montaje. Total. Incluso con la pieza de Tracey Emin, pues que sea un formato que es como luminoso, que es textual, está pegado a la pared, pero es otra cosa. Entonces, creo que para el espectador que viene al Thyssen pensando que, bueno, va a encontrar esta cosa de, ok, todo en la pared, correcto, nada me va a perturbar demasiado el recorrido, no tengo que pensar en otras escalas, en cosas de volumen. Parece muy sencillo lo que estamos diciendo, porque claro, las que estamos con el arte contemporáneo pues estamos súper familiarizadas, al más difícil todavía, ¿no? Pero creo que aquí es súper interesante. Todos los ejemplos que han dado ella, estoy 100% de acuerdo, pero creo que en líneas generales eso justamente la ruptura, ¿no? Con lo que es únicamente, ¿no? O sea, en la pared, y que de pronto plantea otros recorridos y otras relaciones con la materialidad, es lo que yo pondría sobre todo de relevancia. Por eso Regina es artista, claro, porque da en el clavo, Ha resumido mejor que nadie lo que produce efectivamente estos encuentros, una ruptura espacial y visual, y gracias, Regina, porque has dado totalmente en el clavo. Te voy a copiar. Es la mejor forma de concluir esta maravillosa charla, que desearíamos que durara mucho, pero creo que es mejor que os invitemos a que entre el 31 de mayo y el 8 de octubre de este presente 2023
Encuentros, obras de la colección TVA 21, un montaje especial que propone un diálogo, pues como bien estamos contando, entre la recién reinstalada colección de arte moderna del Museo Thyssen y más de 25 obras de la colección TVA 21. Hoy con nosotros Paloma Alarcó, jefe de conservación de pintura moderna del Thyssen. Gracias, Paloma, de nuevo por acompañarnos. Gracias a ti. Soledad Gutiérrez, conservadora, jefe de TVA 21, gracias también por acompañarnos. Muchas gracias. Y la artista Regina de Miguel, muchísimas gracias, Regina. Gracias a todas. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.